La parashá de esta semana se llama Beha Alotha. Comprende los capítulos del 8 hasta el capítulo 12 del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 1, para comprender nuestra palabra Beha Alotha. Dice: Yahweh habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar la zona que está enfrente del candelabro. Ahí está nuestra palabra Beha Alotha. Cuando enciendas, o es decir, cuando subas, que se trata de cuando Aarón iba a encender la lámpara o la menorá. ¿Ok? Sin embargo, no nos vamos a enfocar en esa parte de la parashá. Vamos a seguir leyendo más adelante el capítulo 8, versículo 23 y 26, que dice así. Yahweh habló de nuevo con Moisés y le dijo: esto se aplica a los levitas. El que tenga 25 años de edad o más se unirá al grupo de los que sirven en la tienda de reunión. Pero a partir de los 50 años de edad, se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio de allí. Esto es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades. Entonces, si recordamos en la parashá pasada estábamos hablando que había una edad perfecta para oficiar el servicio de los levitas, para poder cargar con todos los utensilios del tabernáculo cuando había que mover el tabernáculo. Y estábamos hablando de que era una edad entre 30 y 50 años. Y aquí estamos hablando que a partir de los 25 ya se podían apartar. Quizás probablemente lo que estaba sucediendo aquí es que a partir de los 25 años ya empezaban a tener como un entrenamiento para que cuando llegaran a los 30 ya supieran qué era lo que tenían que hacer. Entonces, pero también está diciendo que después de los 50 ya no podían seguir haciendo ese trabajo. Sin embargo, no iban a quedar sin hacer nada. Ahora pasaban a hacer a servir a Dios de otra manera. Entonces, esto me gustó mucho leer esto porque esto nos demuestra que el servicio a Dios de alguna forma va evolucionando en el tiempo. Cuando somos jóvenes, tenemos como una misión y muchas veces esa misión tiene mucho que ver con la fuerza física, tiene mucho que ver con nuestra juventud, con lo que podemos hacer en nuestra juventud. Pero ya luego, pasado los 50, estamos viendo que podemos seguir sirviendo, pero de otra manera. Entonces, esto hace que el servicio a Yahweh vaya en evolución. No siempre vamos a hacer las mismas cosas. Y es siempre bueno tener en cuenta esto, porque esto nos evita la frustración. A veces queremos hacer cosas que eran las cosas que debimos hacer cuando éramos más jóvenes. Y a veces, siendo jóvenes, queremos hacer cosas que le toca hacer a los que son más adultos. Porque no podemos hacer las mismas cosas, aunque somos las mismas personas, tenemos el mismo llamado, porque Yahweh nos llama a un servicio específico. Y ese llamado no va a cambiar en el tiempo, pero sí va a cambiar la forma como lo vamos a hacer. Entonces, no nos sintamos frustrados porque a medida que va pasando el tiempo, también va a cambiar la forma como vamos a desarrollar ese llamado. Entonces, porque tenemos que evolucionar con el tiempo. Esto es bonito saber para que cuando nos toque, conforme a la edad que tenemos, no nos sintamos frustrados o no nos sintamos fracasados de que ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, porque eso para Dios también está bien y Él no demanda de nosotros eso. Entonces vamos a continuar con capítulo 9, versículo del 6 al 8. Dice así: ahora bien, varios hombres se habían vuelto impuros por tocar a un muerto y por eso no podían preparar el sacrificio de la Pascua ese día.
Así que ese día se presentaron delante de Moisés y Aarón y le dijeron: estamos impuros por tocar a un muerto. ¿Por qué debería eso impedirnos presentar la ofrenda para Yahweh en la fecha fijada con los demás israelitas? Moisés les preguntó: esperen allí y déjenme oír lo que Yahweh mande acerca de ustedes. El escenario que está sucediendo aquí es que ya tocaba hacer la Pascua. Y es su segunda Pascua, porque la primera la tuvieron en Egipto, pero aquí ya son libres y ya había llegado el tiempo en donde tenían que celebrar la Pascua. Pero como ustedes saben, ellos tenían que guardarse, tenían que santificarse. Y estos hombres que están hablando aquí, pues lamentablemente tuvieron contacto con un cadáver, con un muerto. Entonces esto los dejaba por fuera de la ceremonia. Pero es bonito porque ellos se acercan a Moisés y le dicen: no queremos quedarnos por fuera, no queremos, nosotros también queremos tener la oportunidad de tener esta ceremonia. Entonces Moisés, como un excelente líder que era, les dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a hablar con Yahweh a ver cómo vamos a resolver este problema. Entonces, antes de tomar cualquier decisión o antes de pensar, quizás él pudo haber dicho: bueno, esa es la ley, ustedes tienen que obedecer y no hay manera. O quizás él hubiera dicho como que: bueno, ¿verdad que sí? Tienes razón. Yo creo que no es tan grave. Vamos a hacerlo. No, como un buen líder dijo: vamos a consultar. Deja que yo hable con Yahweh. Entonces, porque quien tiene la última palabra era Yahweh. Ahora, vamos a continuar con Números 9, capítulo 9, versículo del 9 al 11. Dice: entonces Yahweh le dijo a Moisés: dile a los israelitas, incluso si alguno de ustedes o de las generaciones futuras, está hablando de nosotros, se vuelve impuro por tocar a un muerto o se encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Yahweh. O sea que no hay excepción. Todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo tiene el derecho de hacerlo. De hecho, debe hacerlo. Ellos deben prepararlo en el segundo mes, el día 14 al anochecer. Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras amargas. Yo no me quiero enfocar en esto, pero lo que sí quiero decir es que tuvieron la oportunidad de hacerlo, aunque en una fecha diferente. Pero sí tuvieron la oportunidad de hacerlo. Vamos a continuar con Números capítulo 10, versículo del 11 al 27. Dice así: ahora bien, en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, la nube se elevó por encima del tabernáculo del testimonio. Así que los israelitas empezaron a salir del desierto de Sinaí en el orden de salida establecido, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esta fue la primera vez que salieron siguiendo la orden de Yahweh mediante Moisés. Me gusta mucho esto, me gusta mucho leer esto de que era la primera vez que se estaba cumpliendo lo que ya ellos tenían como un entrenamiento, ya ellos estaban ordenados, el campamento estaba ordenado, ya sabían cómo debían hacerlo cuando Yahweh diera la orden de moverse, ya sabían quiénes tenían que desmontar el campamento primero, luego el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Ya ellos sabían todo. Tenían todo en su cabecita, pero nunca lo habían hecho. Entonces, esta era la primera vez que les tocaba hacerlo. Y por eso me parece como impresionante y me parece como que importante, ¿no? Que lo deje Yahweh, lo deje escrito para que nosotros sepamos que realmente sí sucedió como Él había mandado. Él había dado unas órdenes y así como ordenó, estaba sucediendo. O sea, vamos a continuar leyendo el versículo 14. Dice: en primer lugar salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Judá por grupos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba al mando de su grupo. Netanel, hijo de Suar, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Isaacar. Y Eliab, hijo de Elón, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Zabulón. Así, tal cual lo había mandado Yahweh. Se estaba cumpliendo tal cual. El 17 dice: cuando se desmontó el tabernáculo, salieron los hijos de Gersón, aquí están hablando de los levitas, y los hijos de Merarí, que
transportaban el tabernáculo. Y así mismo había ordenado Yahweh que se hiciera. Después salió la división de 3 tribus del campamento de Rubén por grupos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de su grupo. Selumiel, hijo de Zurizadai, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Gad. Luego salieron los coatitas, que transportaban los artículos del santuario. Está hablando de los levitas. El tabernáculo tenía que estar montado para cuando ellos llegaran. O sea, ellos tenían que salir primero. ¿Ok? Porque antes de que se estableciera todo el campamento, ya el tabernáculo debía estar ordenado. Luego el 22 dice, después salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Efraín por grupo, y Elisama, hijo de Amiú, estaba al mando de su grupo. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Manasés, y Abidán, hijo de Gideoní, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Benjamín. Después, el 25, salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Dan por grupos. En la retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba al mando de su grupo. Paiel, hijo de Ocrán, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Aser. Y Ahira, hijo de Enán, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Neftalí. Este era el orden de salida que seguían los israelitas y sus grupos cuando se trasladaban. ¿Por qué quise leerlo todo? Porque hubiera sido más fácil que yo hubiera dicho, ok, se hizo todo tal cual. Porque Dios mismo lo dejó escrito para que nosotros tuviéramos evidencia hoy, a esta fecha, que ya han pasado tantos años después que esto pasó. Tuviéramos una evidencia, fuéramos testigos hoy a través de esta escritura que se cumplió como Yahweh había ordenado. Yo sé que quizás esta historia, pues, de Israel, de todo lo que sucedió en el desierto, muchas veces nos trae como muchos episodios de desobediencia, y muchos episodios de que Israel no hacía todas las cosas bien. Pero cada cosa, cada versículo que estamos leyendo hoy demuestra que realmente hubo un momento que sí obedecieron. Y obedecieron tal como Yahweh había ordenado. Dejar evidencia de eso definitivamente es el amor grande que Dios tiene por nosotros. Porque Dios está diciéndonos, ustedes sí obedecen, sí son capaces de obedecer. Incluso son capaces de hacer todo a la perfección como yo lo mando. Porque estos versículos nos demuestran que sí somos capaces de obedecer. Y por eso fue que lo leí todo completo, porque definitivamente me complace mucho cuando veo este tipo de cosas, que Yahweh mandó a hacer algo y que se hizo tal como Él había mandado. Y que quienes lo hicieron eran seres humanos, no eran ángeles, no eran extraterrestres, no fueron inteligencia artificial, eran seres humanos imperfectos como los que hoy somos. Entonces vamos a continuar con el capítulo 10, versículo del 11 al 27. Bueno, ese fue el que leímos. Vamos a continuar con el del 29 al 32. Dice, entonces Moisés le dijo a Ohab, hijo de Reuel, el madianita, el suegro de Moisés, estamos saliendo hacia el lugar acerca del que Yahweh dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahweh ha prometido cosas buenas para Israel. Pero él le dijo, no iré. Regresaré a mi país y a donde están mis parientes. Entonces él le dijo, por favor, no nos dejes. Y aquí viene la parte importante. Dice, porque tú sabes dónde podemos acampar en el desierto y puedes ser nuestro guía. Y si nos acompañas, cualquier bondad que Yahweh nos muestre, nosotros también te la mostraremos a ti. Estamos hablando que Yahweh era quien estaba dirigiendo al pueblo. ¿Ok? Y nos encontramos con este pasaje en donde Moisés le pide a Ohab, hijo de Reuel, que era su suegro, Moisés, o sea, era hijo de Jetro.
Entonces sería como el cuñado de Moisés. Entonces, Moisés le está pidiendo a él que lo acompañe, pero la razón que le pide que lo acompañe es porque él conoce el lugar donde van a estar, él se lo conoce bien y puede ser el guía. Pero estamos viendo que Yahweh era el guía. Entonces, si nosotros leemos esto en nuestra modernidad, pensamos como que, ¿qué le pasa a Moisés? O sea, si Dios era quien nos iba a guiar, él no necesitaba a esa persona. Pero no estamos viendo a un Moisés que está rechazando a Yahweh. No, para nada. Él está consciente de que Yahweh es su guía, pero él está consciente también de que esta persona tiene un conocimiento que les puede servir. Y esto habla del liderazgo maravilloso que tenía Moisés. Porque si bien es cierto, Moisés podía pensar, no, pero es que Dios me habla es a mí, yo soy el que sé hacia dónde vamos a ir porque Dios me habla es a mí. Sin embargo, él no se estaba viendo a sí mismo como lo más importante. Estaba acudiendo a este hombre, que era una persona, un simple mortal, y estaba acudiendo a él para decirle, yo necesito de ti porque tú sabes cosas que yo necesito para lograr el objetivo. Y esto muestra humildad. Esto muestra mucha humildad de Moisés y necesitamos nosotros entender eso desde esta modernidad que tenemos, que ciertamente Dios es quien nos dirige, Yahweh es quien nos dice hacia dónde vamos a caminar, pero nosotros también en el liderazgo hermoso que tenemos, también nosotros podemos usar a las personas que tienen conocimiento de hacia dónde nosotros vamos, personas que ya han estado allí y saben qué debemos hacer, en qué área debemos acampar, a dónde debemos detenernos. Es bueno pedir consejo. Es bueno tener un guía humano que haya pasado por donde nosotros necesitamos pasar. Entonces, esto que hizo Moisés es correcto. Él no estaba rechazando a Yahweh, él no estaba poniendo su confianza en esta persona. Él estaba usando su liderazgo de forma inteligente, entendiendo que este hombre podía ser de gran ayuda y que incluso le ofreció, mira, los beneficios que vamos a obtener, tú también los vas a obtener. Y esto también es importante que nosotros los tengamos en cuenta, porque la ayuda que podemos recibir de alguien que ya ha pasado por donde nosotros necesitamos pasar, nosotros tenemos que saber que el beneficio que obtengamos de Dios, esa persona también puede obtener de ese beneficio. Eso es liderazgo, eso es humildad y eso está muy bien. Vamos a continuar con el capítulo 10, versículo del 35 al 36. Dice, cada vez que el arca se trasladaba, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y haz que tus enemigos sean dispersados, y que los que te odian huyan de ti. Y cuando se detenía, él decía, regresa, oh Yahweh, a los incontables clanes de Israel. Entonces parece ser que tenía como esta costumbre de cada vez que se movían, él levantaba sus manos y le pedía a Yahweh que como que fuera él adelante para que pudiera dispersar a los enemigos, para que ellos estuvieran protegidos. Y cuando llegaba al lugar, como él pedía como que, ok, vuelve con nosotros, porque ya estamos aquí para que tu presencia esté con nosotros. Esto habla de lo que les estoy diciendo, de que él realmente confiaba que quien guiaba al pueblo era Yahweh. Él sabía que quien guiaba al pueblo era Yahweh. Y vamos a continuar con Números, capítulo 11, versículo del 4 al 6, que dice, ay Dios, y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, y las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. ¡Wow! Bueno, ocurre una
una queja. Ellos comienzan a quejarse porque estaban extrañando comida, alguna comida. Pero cuando leemos bien, nos damos cuenta que dice que los extranjeros fueron los que comenzaron. Luego, por supuesto, los israelitas se le unieron, ¿no? Pero ellos fueron los que comenzaron la queja. Ellos fueron los que comenzaron con los deseos egoístas, así lo llama la Biblia. Fueron deseos egoístas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice Números capítulo 11, versículo 10. Dice, pues bien, Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada persona a la entrada de su tienda de campaña. Y Yahweh se enojó mucho y Moisés también estaba muy indignado. Entonces, cuando nosotros leemos esto de forma muy superficial, pues estamos viendo que de repente estaban cansados, estaban agotados, estaban aburridos de comer maná. Pero si leemos muy bien las palabras que están escritas allí, hay cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Porque ellos se estaban quejando porque querían comer pescado que según era gratis, que sabemos que no era gratis porque ellos eran esclavos. No recibieron nunca nada gratis en Egipto. Entonces, esto no es verdad. Sin embargo, el deseo egoísta que tenían los llevó a olvidar que lo que vivían ahí estaba acabando literalmente con sus vidas. Estaban extrañando tanto ese tipo de comida o lo que sea, esos deseos egoístas que tenían, que se les olvidó el sufrimiento que habían tenido allí. Ese pescado del cual están hablando no era gratis, nunca fue gratis. Les costó la vida, les costó su libertad. Entonces, tanto era su deseo egoísta que habían olvidado que esas cosas buenas que estaban extrañando, como la carne, como el pescado, como los puerros, como el ají, como los pepinos, las sandías, esas cosas buenas realmente no eran buenas porque les costaba su libertad. Entonces, el problema en sí no estaba en el deseo que tenían de comer carne, sino que el rechazo directo hacia la autoridad de Yahweh. Porque ahora ellos eran libres. Sí, ciertamente, ya no tenían el pepino, ya no tenían las sandías, ya no tenían el pescado, ya no tenían la carne, pero tenían algo más valioso, la libertad. Eso valía más. Tenían maná, es decir, no se estaban muriendo de hambre. Y por eso la Biblia llama deseo egoísta. ¿Por qué? Porque si era hambre, si era que estaban padeciendo por hambre, era justo que Yahweh escuchara su clamor y Yahweh hiciera algo y dijera, oye, sí, es verdad, hace 3 días que no comen, pero no era hambre. Porque para eso tenían el maná. El maná les ofrecía todo lo que necesitaban para vivir. No era hambre. Y por eso lo llama la Biblia deseo egoísta. Porque era codicia. Estaban codiciando. Pero acuérdense que quienes empezaron fueron los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros? Porque cuando los extranjeros vivían en Egipto, así era como vivían. Comían de las carnes ofrecidas a los ídolos, porque en Egipto se vivía de esa forma. También se sacrificaban animales a los dioses. No todos los animales, habían unos animales que eran considerados dioses, así que esos no se sacrificaban, pero habían otros animales que sí se podían comer. Dice, pero estos estaban sacrificados a los dioses. Entonces los extranjeros extrañaban esa vida. Y por eso ellos incitaron también al pueblo a que, oye, qué bueno sería volver a comer esas cosas. Y peor aún, que el pueblo participara de esa murmuración y dijera que era gratis. Porque probablemente para los extranjeros quizás era gratis, pero para Israel eso no fue gratis porque ellos eran esclavos.
Entonces, por eso digo que es importante tener en cuenta quién comenzó estos deseos egoístas. Y continuamos con Números, capítulo 11, versículo 14. Dice así: yo no soy capaz de soportar a todo este pueblo. Es demasiado para mí. Si así es como me vas a tratar, por favor, mátame de inmediato. Si cuento con tu favor, no me hagas ver más calamidad. Bueno, independientemente de que Moisés en este momento prefirió estar muerto por todo lo que estaba pasando, estamos hablando de una cantidad de personas grandes que estaban quejándose todas al mismo tiempo, que querían comer carne, que querían comer pescado, que se arrepentían de haber salido de Egipto, que estaban rechazando al mismo Dios. Entonces estamos hablando de un Moisés que está harto de escuchar esto, porque no era una persona, era familias tras familias tras familias quejándose, murmurando, hablando. Entonces él estaba agotado. Y esto que él está haciendo también muestra humildad y también muestra cansancio, porque él está reconociendo, él está diciendo, yo no soy capaz de soportar todo esto, yo no puedo con esto solo. Y allí entonces Yahweh toma una decisión. Y vamos a leer Números, capítulo 11, del 16 al 17. Dice, Yahweh le respondió a Moisés, reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, a hombres que tú apruebes como ancianos y funcionarios del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que se queden allí contigo. Entonces Yahweh le ofrece una solución a su cansancio, a su carga dura que está llevando. Yahweh entiende que es una carga dura porque él está viendo todo lo que está pasando. Entonces manda a llamar a 70 ancianos. Y vamos a ver qué sucede. Números, capítulo 11, del versículo del 18 al 20, dice así. Y al pueblo debes decirle, santifíquense para mañana, porque de veras comerán carne, porque Yahweh los ha oído llorar y decir, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos mejor en Egipto, pues Yahweh les va a dar carne y ustedes comerán. Van a comer carne y no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y le tengan asco, porque ustedes rechazaron a Yahweh que está en medio de ustedes y se pusieron a llorar delante de él y a decir, ¿por qué habremos salido de Egipto? Aquí está la explicación. Cuando nos encontramos con pasajes como estos, en donde Yahweh se molesta, Moisés se molesta, y digamos, lo leemos y pensamos como que, bueno, pero tampoco era para tanto. Ellos querían comer carne, eso no era tanto algo como para ponerse tan molesto. En sí, el problema no estaba en la carne. En sí, el problema no estaba en el deseo que ellos tenían de la carne como tal. En sí, el problema estaba en la codicia, el deseo egoísta que tenían. Y este deseo egoísta, esta codicia que tenían, no solamente los llevaba a romper la ley que dice no codiciarás. No solamente los estaba llevando a romper con la Torá, es que también estaban rechazando a Dios mismo. Este deseo egoísta, que de hecho la Biblia lo llama idolatría, porque la codicia es igual a idolatría, y aquí se está viendo que es de esa forma, porque ellos están poniendo su deseo egoísta por encima de la autoridad de Yahweh, que era el Dios que los había sacado de Egipto, que los había hecho libres, que les había dado una identidad, que les había dado un orden, que les había dado un lugar en la vida, que les había dado un nombre. Entonces, tanto era su deseo egoísta y tanto daño hace la codicia, que de hecho somos capaces de rechazar a Dios mismo solo por obtener nuestros deseos egoístas. Y aquí lo está diciendo claramente, porque Yahweh les está respondiendo y le está diciendo, porque ustedes rechazaron a Yahweh, que está en medio de ustedes, y se pusieron a llorar delante de él y a decir, ¿por qué habremos de salir de Egipto? El problema fue este.
no la carne como tal. El problema fue este. Y aquí lo está diciendo claramente. Entonces, Él los manda a santificar. Él les dice, santifíquense que mañana van a comer carne. Probablemente ellos se pusieron contentos y dijeron, oh sí, vamos a santificarnos porque mañana vamos a comer carne. Santificarse era un acto que era bueno, porque cada vez que Yahweh se iba a acercar al pueblo, los mandaba a santificarse. Entonces, esto quiere decir que la presencia de Yahweh iba a descender sobre el pueblo y eso podía ser bueno. Pero ya vamos a ver en este caso si realmente fue bueno o no. Y continuemos con número 11, capítulo 11, versículo 33. Recordemos que Él manda a llamar a 70 ancianos. Números capítulo 11, versículo 25 al 26. Ese sí es. Dice, entonces Yahweh descendió en una nube y habló con él. Es decir, ya Moisés reunió a los 70, bueno, no todos los 70, pero reunió a los ancianos y dice que descendió en una nube y habló con él. Le quitó un poco del espíritu que estaba en él, es decir, en Moisés. Dice que le quitó un poco del espíritu que estaba en él y lo puso sobre cada uno de los 70 ancianos. Y tan pronto como el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a portarse como profetas, pero solo lo hicieron esa vez. Ok, entonces el Moisés, que tiene el espíritu de Yahweh, Yahweh puso un poco del espíritu de Moisés sobre estos 70 ancianos y ellos comenzaron, dice la Biblia, que comenzaron a portarse como profetas, o es decir, comenzaron a profetizar. Comportarse como profeta o profetizar es hablar bajo inspiración de Dios. Es hablar las cosas de Dios, pero bajo su inspiración, bajo ese conocimiento de Él. Eso nada más lo podía hacer Moisés, porque tenía el Espíritu de Dios. Porque Dios había puesto su Espíritu sobre Él para que cuando Él se presentara ante el pueblo, para poder hacerlo libre, y para que cuando Él se presentara ante Faraón, Él fuera el mensajero de Dios mismo. Aunque Aarón era quien hablaba, pero el mensajero era Moisés. Eso es un profeta, es un mensajero de Dios. Es alguien que habla bajo la inspiración de Dios. Es alguien que usa su boca para dar un mensaje que previamente ha escuchado de Dios. Eso es un profeta. Entonces, estos 70 ancianos comenzaron a hablar bajo la inspiración de Yahweh, comenzaron a profetizar. Eso quiere decir que se empezaron a comportar como profetas. Vamos a seguir leyendo Números capítulo 11, versículo 33, que dice, pero mientras todavía tenían carne entre los dientes, antes de que acabaran de masticarla, Yahweh se enojó con el pueblo y Yahweh se puso a castigar al pueblo con una grandísima matanza. Bueno, fíjense, lamentablemente aquí hubo el encuentro. Yahweh los manda a santificarse, pero ellos comenzaron en sus deseos codiciosos, comenzaron a acumular y acumular y acumular de las codornices que Yahweh había enviado para que comieran carne, porque Yahweh había enviado codornices, y empezaron a acumular y acumular de una forma incorrecta, con un corazón incorrecto, transgrediendo la Torá, transgrediendo la autoridad de Dios, pasando por encima de todas las cosas, teniendo esos deseos egoístas. Y dice que mientras ellos todavía estaban comiendo, hubo una gran matanza, hubo mucha muerte de estos hombres con estos deseos codiciosos. ¿Los mató Yahweh? No. Ellos tuvieron la consecuencia de haber quitado a Yahweh de su lugar, de haber rechazado a Yahweh. Tuvieron la consecuencia de sus deseos codiciosos, de haber quebrantado la ley, de no haberse arrepentido. Ellos tuvieron esa consecuencia. Esa fue la consecuencia. Y vamos a continuar leyendo Números capítulo 12, versículo del 6 al 8. Ya este es el final.
Dice, entonces él dijo, oigan mis palabras, por favor. Si hubiera un profeta de Yahweh entre ustedes, yo me daría a conocer a él en una visión y le hablaría en un sueño. Pero no hago así con mi siervo Moisés. A él le he confiado toda mi casa. Hablo con él cara a cara, claramente y sin enigmas. Él ve el aspecto de Yahweh. Entonces, ¿por qué no les dio miedo hablar en contra de mi siervo, en contra de Moisés? Esta pregunta la está haciendo porque en este capítulo está sucediendo algo bien interesante, que Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón estaban murmurando en contra de Moisés. Y ellos estaban diciendo, ¿acaso Dios nada más le habla a Moisés? A nosotros también nos habla. Y ciertamente puede que les hablara, porque incluso lo dice, que a los profetas les hablaba en visiones, pero que a Moisés le hablaba cara a cara. Y por eso ellos tuvieron una consecuencia, es decir, Miriam tuvo una consecuencia por haber iniciado esa murmuración y tuvo una consecuencia terrible de lo que había hecho. Pero Yahweh fue claro cuando le dijo, sí, es verdad, yo hablo con los profetas, pero con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Y solamente por eso debieron tener temor de hablar de él, de hablar mal de él. Solamente por saber que yo hablo cara a cara con él, eso debió causarles respeto al momento de emitir un comentario en contra de Moisés. Sin embargo, no es ahí donde me quiero enfocar en esta última parte de la parashá. Más bien, quiero enfocarme en que Yahweh hablaba con Moisés, que le tenía una confianza increíble, porque dice que le había confiado su casa, toda su casa. Porque cuando él, si hubiera un profeta, dice, de Yahweh entre ustedes, yo me daría a conocer a él en una visión y le hablara en un sueño. Pero a mi siervo le he confiado toda mi casa. O sea, la confianza que Yahweh había depositado en Moisés era increíble, era impresionante. Entonces vamos a leer Juan capítulo 12, versículo del 44 al 50. Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50. Y este es el final de nuestra parashá. Escuchen bien. Pero Jesús dijo con voz fuerte, el que pone su fe en mí, no solo pone su fe en mí, sino también en el que me envió. Y el que me ve a mí, el que me ve a mí también ve al que me envió. El 46 dice, he venido al mundo como una luz, para que nadie que ponga su fe en mí siga estando en oscuridad. El 47 dice, ahora bien, si alguien oye mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Wow. Voy a leerlo otra vez. Dice, esto es Juan 12, 47. Ahora bien, si alguien oye mis palabras, pero no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En eso estamos claros, lo leí 2 veces y está correcta la interpretación. Pero vamos a leer el siguiente. El 48 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien los juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día. Aunque Jesús no nos va a juzgar, las palabras que salieron de su boca sí nos van a juzgar. Si nosotros no le obedecemos, si nosotros rechazamos sus palabras, esas mismas palabras serán nuestro juez en el último día, lo dice Jesús. Y continúa el 49, dice, porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Yeshua o Jesús
no hablaba lo que quería, hablaba lo que el Padre le mandaba hablar. ¿Recuerdan lo que les dije del profeta? Que era inspirado por Dios, que recibía un mensaje previo y luego lo decía. Pues Jesús es mucho más que un profeta, pero aquí está hablando de actuar como profeta. Él estaba actuando también como profeta. Él estaba recibiendo un mensaje y él estaba usando su boca para dar ese mensaje tal como lo había recibido de Yahweh. Las palabras de Jesús no eran de Jesús, eran de Yahweh mismo, por cuanto no podían entonces ir en contra de las mismas palabras que Yahweh había pronunciado en el Sinaí. Porque quien hablaba a través de la boca de Jesús era Yahweh mismo. ¿Cómo entonces Yahweh, hablando él en el Sinaí y luego iba a hablar en la época de Jesús, iba a hablar cosas contrarias? No podía hablar cosas contrarias porque era Yahweh mismo hablando tanto en el Sinaí como en la época de Yeshua. Ahora vamos a continuar con el versículo 50 que dice: y sé que su mandamiento significa vida eterna. Sé que su mandamiento significa vida eterna. Así que todo lo que digo, lo digo tal como el Padre me lo ha dicho. Él era un enviado de Yahweh y tenía que decir tal como Yahweh lo había mandado a decir, hablar acerca de la vida eterna que Yahweh ya venía hablando desde el Sinaí, que Yahweh ya venía anunciándoselo incluso a Moisés. Entonces, ¿por qué quise terminar con esto? Porque miren, este hombre Moisés, quien tenía un liderazgo maravilloso, que definitivamente es un ejemplo para todos nosotros los que queremos seguir a Yahweh, los que queremos obedecer. Él es un ejemplo, Moisés es un ejemplo, aunque nuestro mayor ejemplo y el ejemplo que debemos seguir es Yeshua, pues podemos ver la vida de Moisés y tomar cosas buenas de él. Este hombre, en este último capítulo, lamentablemente había sido, sus propios hermanos se habían puesto en su contra, hablando mal de él. Pero en ninguna parte de la Biblia habla que él los juzgó por eso. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que él oró para que pudiera sanar a Miriam, porque ella había tenido una consecuencia terrible por haber hecho esta murmuración acerca de su propio hermano. Pero él oró por ella, intercedió por ella, no la juzgó. Este hombre Moisés, que de hecho se queda corto su liderazgo en comparación a Yeshua, no podríamos compararlo porque Jesús hizo mucho más, porque Jesús fue mucho más maravilloso. Pero la representación de Moisés, su vida era un simbolismo de que un día vendría un Mesías también, que no nos juzgaría, que nos salvaría, porque de hecho la Biblia habla de que Moisés era un hombre manso, que era tan manso incluso, que cuando su propia hermana pronunció palabras en contra de él, él no se defendió a sí mismo ni la juzgó, sino que intercedió por ella para ayudarla. Esta es la representación del Mesías a través de la vida de Moisés. Esto era lo que estaba representando Moisés, que así sería en el futuro. Sin embargo, Moisés hablaba de parte de Dios y daba órdenes, ordenaba al pueblo, decía lo que debían hacer cada uno y el pueblo debía obedecer. El que no obedecía, Moisés no lo podía juzgar, pero las palabras que salían de la boca de él emitían juicio sobre esas personas. ¿Por qué? Porque esas palabras eran la ley. Y eso es lo único que nos puede juzgar en este momento. Porque Jesucristo, Yeshua, habló de parte de Yahweh, la ley, pero mucha gente lo rechazó. Y solo por esas palabras, esas personas tendrán juicio ese último día del que habla Yeshua. Porque Él no vino a juzgar, sino a salvar. Pero si no obedecemos
a lo que Él nos manda, entonces no tendremos esa esperanza de vida eterna. Porque es a través de escuchar a Jesús y obedecer. Es a través de escuchar y obedecer que tenemos una esperanza de vida. Sin embargo, Él vino a salvarnos y nosotros necesitamos obedecerlo por amor a esa salvación. Moisés es una representación de Jesús, pero Jesús es nuestro verdadero líder, nuestro verdadero Mesías. Necesitamos oír lo que Él dice y necesitamos hacer lo que Él dice. Espero que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.